Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa de comunicación. ¿Se me oye bien? Se te oye, sí. Se te oye, Martín. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por incluir la formación en este congreso, porque creo que es algo que interesa a todos. Yo soy abogado de formación, quizás sea de los pocos abogados que hay en el congreso. Y también indicarles que mi experiencia es haber dirigido durante 20 años el máster en biotecnología de Hábitos. Parece increíble, pero la biotecnología es algo bastante novedoso, sobre todo la formación, teniendo en cuenta que en los inicios del año 99 no existía ni el grado en biotecnología, sino que es algo posterior. Me van a acompañar en la mesa Mónica Gutiérrez y Aitor González de Bioemprender. Vamos a hacer un recorrido por los principales puntos claves del ámbito de la formación y en primer lugar quería que Mónica Gutiérrez se presentara y nos hablara un poco de Biotech. Mónica, por favor. Muchas gracias, Martín. Gracias por haber invitado a la Federación. Pertenezco a la Federación Española de Biotecnólogos y nos dedicamos sobre todo a a comunicar qué es la biotecnología al público general, precisamente para que haya un mayor conocimiento y una menor desconfianza hacia todo ese tema, y a proteger la figura del biotecnólogo y a formarlos en algunas ocasiones. En general, como ha dicho Martín, es una carrera bastante nueva y hay cierto desconocimiento por parte de industria, centros de investigación y sociedad sobre lo que son capaces de hacer los biotecnólogos, cuáles son nuestros conocimientos, habilidades y cómo se comparan con otras profesiones. Entonces, intentamos dar a conocer todo lo que puede hacer el biotecnólogo y a qué se puede dedicar. Gracias, Mónica. Aitor, por favor, ¿nos puedes presentar un poco cuál es tu trayectoria y lo que hacéis en Bioemprender? Hola a todos, estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, es un evento muy innovador. Y nada, yo soy biotecnólogo de formación y creé Bioemprender. ¿Y qué es Bioemprender? Pues Bioemprender es un movimiento que nace con el propósito de dar visibilidad a todos los obstáculos que tiene una persona dentro del sector científico, desde el momento que empieza a formarse hasta que empieza a desempeñar su trabajo. Entonces nosotros intentamos aportar divulgación ya no solo científica, sino sobre el mundo de las salidas laborales al final a los estudiantes para que tengan esta información y puedan decidir sobre su futuro. Bien, muchas gracias, Aitor. Lo primero que habíamos pactado, Aitor y Mónica y yo, era una cosa que parece un poco redundante, pero es hablar sobre el inglés. Yo les voy a contar el caso de un antiguo alumno que hizo su máster, luego hizo 6 meses de prácticas y al acabar esos 6 meses de prácticas en la empresa le dijeron, usted no domina bien el inglés y tiene que irse a Inglaterra a perfeccionarlo. Mi pregunta es sobre el inglés. ¿Vosotros pensáis, Mónica, Aitor, que existe un dominio casi bilingüe del inglés en el ámbito de la biotecnología o es necesario reforzarlo un poco más? En general, la mayoría de estudiantes de biotecnología tienen un nivel aceptable, en el sentido de que al trabajar con artículos científicos, leer mucho, se habla el idioma y se entiende perfectamente, pero el nivel de comunicación hablado y quizá escrito en algunos casos no es tan alto como podría interesar a lo mejor a empresas. Quizá en centros de investigación sería suficiente, porque a la hora de redactar un artículo científico o dar alguna comunicación, que se puede preparar es más sencillo, pero en el manejo, en el momento de hablar con otras personas y comunicar algo a lo que no estamos tan acostumbrados como es lenguaje científico, puede que haga falta un poco más de formación. Yo coincido con Mónica y creo que a nivel académico sí que es cierto que todos tienen un bagaje ya de tanto leer artículos en inglés
y que al final entenderlo y escribirlo sí que hay conocimiento para ello, pero sí que es cierto que en la parte de empresa que se necesita más hablar en inglés, creo que sí que falta un poco de preparación. Y sí que coincido en que el inglés es importantísimo y que es una de las skills que más hay que preparar. Yo quería incidir en que en algunas ocasiones personas me han dicho de hablar o estudiar otro idioma y yo siempre les digo que en biotecnología la necesidad es prácticamente de ser bilingüe porque la movilidad internacional es muy importante, tanto si quieres seguir la parte científica de la carrera de biotecnología o la parte empresarial. El segundo punto que me gustaría que analizáramos es cuando un estudiante o una persona decide si quiere elegir el tronco empresarial de la biotecnología o el tronco o la rama propiamente de investigación. Yo creo que esa oportunidad ocurre varias veces en nuestra carrera. Pues inicialmente la podemos tener en cuarto curso cuando a la hora de elegir un máster, si queremos enfocar este máster más a investigación o más a industria. Lo que sí es cierto que mucha gente cuando llega a tomar esta primera decisión no está suficientemente preparada para tomarla porque no conoce más a fondo el mundo empresarial y desde la universidad se hace demasiado hincapié en investigación, pero no tanto en qué otras salidas pueden haber en el mundo empresarial. Entonces, esa sería la primera opción de poder elegir, ¿no? Después llega cuando has cursado el máster, también tienes la oportunidad de hacer una transición a empresa. Vemos que también hay mucha gente que después de realizar un máster, aunque lo realice más enfocado a la parte científica, realiza luego una transición a empresa. Y después está la gente que realiza un doctorado. Y se da cuenta que ha llegado al doctorado por inercia, porque era el camino que había que seguir, ¿no? Una carrera, un máster, después continuarlo con el doctorado, pero cuando está en él se da cuenta de que tiene un valor y que puede aportarlo a la empresa, ya sea a través de un máster como MSL o un MBA o un máster que le permita enfocarse un poco a empresa, realiza la transición en sus últimos años de doctor. Bueno, yo quería añadir que en mi experiencia, donde hay que tomar la decisión es con 18 años y en esa edad la persona no está muy preparada. También si algo sirve mi bagaje, es decir, que la mayoría de los alumnos que nosotros hemos tenido han sido biólogos, es decir, que biología sería la carrera un poco más amplia o que da más bagaje para poder moverse indistintamente en los ámbitos del sector biotecnológico. También añadir que la nota de corte en biotecnología es de las más altas de todas las carreras, lo cual impide a muchos estudiantes el poder decantarse por la biotecnología. El siguiente tema que quería que Mónica y Héctor nos comentaran es el tema específicamente del doctorado. Es decir, cuándo hay que cuándo hay que tomar la decisión de hacer o no un doctorado y cuáles son los criterios a seguir para elegir la temática y el director de ese doctorado. El momento más evidente para elegir si se quiere hacer el doctorado es al terminar la carrera, aunque creo que es algo que se debería considerar antes, teniendo en cuenta que para acceder al doctorado en muchos casos hace falta muy buena nota, tanto para conseguir una beca o como para que los investigadores principales tengan algo de interés por el estudiante. Si tienes claro que quieres hacer un doctorado, pues hay que esforzarse por una nota más alta. Siempre hay que hacerlo, pero en el caso de querer continuar por la investigación es mucho más importante. Al acabar hay que elegir si se hace un máster ya profesionalizante que enfoque hacia la empresa o que enfoque hacia una temática concreta o hacia investigar. En ese punto, a la hora de acceder al doctorado, es muy importante. Muchos estudiantes lo que hacen es el sitio que tienen cerca, el sitio donde quieren ir, el sitio que les habilita el máster. Muchos másters
están viciados en el sentido de que lo que buscan son estudiantes para su centro de investigación. Buscan formar muy específicamente. Entonces, recomendaría a los estudiantes que pensaran bien en qué grupo están y cuál es el proyecto que quieren hacer. Son muchos años de trabajo, tiene un componente de pasión e interés por la ciencia y no vale que sea un proyecto cualquiera. Tiene que ser algo que interese y en lo que te vayas a volcar, no lo que parezca en el camino. Yo creo exactamente como ha dicho Mónica, es cierto que la nota es importante y por eso desde el primer momento al entrar en la carrera hay que tenerlo en cuenta. Una vez dicho esto, si no tienes nota suficiente, que sepas que en el doctorado se puede realizar por múltiples vías, aunque que no precisan de tener una nota más alta, pero sí que es cierto que el tenerla te facilita mucho las cosas. Luego, a la hora de elegir un máster, como bien ha dicho, hay máster enfocados a investigación, donde el mayor peso de los créditos son en el trabajo fin de máster. Yo considero que ese trabajo fin de máster puede ser muy decisivo a la hora de hacer el doctorado, es decir, realizar ese trabajo de fin de máster en un grupo de investigación que ya te interese para realizar el doctorado puede ser clave, porque un grupo de investigación primero quiere ver cómo trabajas, cómo te desenvuelves en el laboratorio, tu facilidad para solventar problemas y justo ese periodo que estás realizando la tesis del máster es un periodo de unos 4 o 5 meses que puede ser idóneo para que se conozcan ambas partes y luego dar pie al doctorado. Y bueno, pues recomendar que siempre que el doctorado siempre se realice con una beca, es decir, no realicéis el doctorado de manera gratuita, siempre tenéis que tener financiación, un contrato que te posibilite hacerlo de manera remunerada y sobre el tema, tiene que ser un tema que te apasione. Aunque incluso es más importante tener un buen jefe de grupo, porque al final un jefe de grupo que te pueda dedicar tiempo, que, que pueda implicarte en proyectos, eso al final es lo que te va a generar que tú puedas desarrollarte, o sea, desarrollar tu perfil investigador dentro de ese grupo. Y sobre todo también un tema que pueda interesar en el futuro, es decir, que cuando termines el doctorado, si no quieres seguir por esa vía, puedas hacer una transición a la empresa a través de ese de ese doctorado que has hecho. Quería aprovechar para comentar también, sabiendo que aquí hay investigadores con sus propios grupos, que se sabe que normalmente un estudiante con buena nota probablemente o posiblemente sea un buen investigador, pero hay que recordar también que otros estudiantes que no han tenido notas tan altas o tan destacadas pueden ser excelentes investigadores también. Pueden haber dedicado su tiempo a desarrollar otras habilidades transversales que les dan otras capacidades y muchos investigadores sé que lo saben, pero otros aún siguen fijándose lo primero en la nota, en si han tenido alguna publicación, que eso depende mucho del grupo, y no tanto en qué puede aportar ese estudiante de otra forma, que no sea simplemente con conocimientos o haber estudiado suficiente durante la carrera. Coincido con Mónica y pienso que utilizar el TFG o el TCM para, si estás en una posición de no tener una nota muy alta, utilizar ese trabajo para que te conozcan y para que vean tus habilidades puede ser clave a la hora de que luego cuenten contigo para la posición de doctor. Martín, no sé si estarás hablando, no se oye tus comentarios. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora, dale. Sí. No, que decía que creo que es fundamental que la planificación de la financiación del doctorado se haga al inicio de la carrera, no posteriormente, ya que existen una gran cantidad de fundaciones que pueden apoyar ese doctorado. Y en lo que decía Aitor también, yo creo que la sintonía con el director de la tesis es fundamental. Tiene que haber una empatía, tiene que haber una sintonía y tiene que haber una coordinación, porque en eso nos va nuestro futuro. El siguiente tema que quería que tocáramos
es el ámbito de las habilidades directivas que vosotros pensáis que una persona debe tener en el ámbito de la biotecnología. Pues es cierto que durante nuestros estudios nos enfocan mucho en las hard skills y no tanto en las soft skills, pero luego de cara a las empresas, una vez pues tienes el título y tienes el máster que ellos están buscando, sí que es cierto que hacen mucho énfasis en tus soft skills. Yo creo que es muy importante sobre todo trabajar en equipo y saber trabajar de manera interdisciplinar, porque en una empresa vas a trabajar con perfiles muy distintos al tuyo. Entonces, manejar esas dos habilidades puede ser clave. También considero que es muy importante el saber hablar en público, saber realizar exposiciones eh, y el tener empatía. O sea, al final, el trabajo en una empresa requiere de unas habilidades que puede que no las requiera tanto el trabajo académico, porque el trabajo académico sí que puede necesitar a lo mejor más resiliencia, más estar enfocado en el trabajo que estás realizando diariamente. Y creo que hay una pequeña diferencia entre el trabajo académico y el trabajo empresarial. Yo creo que hay muchas habilidades transversales que se comparten en investigación y empresa, tanto hablar en público como saber hacer networking, hacer presentaciones, trabajar en equipo, desarrollar ideas nuevas, resolver problemas rápidamente. Una en particular que sí que podría escasear más y que habría que enseñar mejor, y precisamente aquí lo sabréis, es la capacidad de comunicar de forma clara y menos críptica, que como suele ser más habitual en ciencia. Esa capacidad en empresas es muy importante porque no trabajamos siempre con semejantes, trabajamos con gente que necesita esa información digerida de otra manera. Y tanto si se trabaja en empresa como si se trabaja de profesor o en periodismo científico, en divulgación, en cualquiera de estos ámbitos. Y eso es algo que en el sector público de investigación no se espera tanto. Bueno, yo añadiría también a las que habéis muy oportunamente mencionado la capacidad de negociación y de también el saber venderse uno mismo. Y por los tiempos que corren, creo que la resiliencia nos va a ayudar bastante. El siguiente punto que me gustaría que profundizáramos es en el tema de la obtener financiación. Más tarde o más temprano, el biotecnólogo se va a encontrar con la necesidad de financiar. Eh, ¿Qué opináis sobre este aspecto? Pues parece que financiación y ciencia nunca se han llevado del todo bien, que a los científicos nos cuesta bastante aprender sobre la financiación, a los financieros bastante sobre ciencia, pero creo que sí que existe una posibilidad para que nosotros entremos en aprender cómo funciona el tema de la financiación, cómo se puede recurrir a ella, cómo podemos al final hacer que nuestro proyecto salga adelante. Y, y pienso que aunque es algo que no le suele gustar a los científicos, es algo que o sea, es como el inglés, es algo casi obligatorio. De hecho, el poder renegociar o el poder saber, no sé, saber ir a una ronda de financiación, saber pedir proyectos europeos, al final lo que va a hacer que tú puedas mantener ya sea tu grupo de investigación o puedas mantener tu empresa o puedas, o sea, seguir llevando adelante tus proyectos. Así que lo considero esencial. Veo que están comentando por el chat bastante sobre cómo las convocatorias públicas filtran por nota y claro, es lo que hay ahora mismo. Para conseguir financiación, para poder contratar estudiantes, para poder hacer proyectos, hay unos criterios. No hay suficientes, no es tanto dinero como debería haber, sobre todo si comparamos con otros países, que se está haciendo bastante últimamente. Y, y por supuesto, muchos investigadores pasan bastante de su tiempo buscando financiación, pidiendo becas, pidiendo proyectos, intentando conseguir dinero. El sistema debería cambiar, pero claro, es algo que está muy grabado ahora mismo y lo único que se puede hacer es enseñar a los estudiantes, sobre todo los de doctorado, como ha comentado Aitor, a pedir la financiación, a saber cómo se pide un proyecto bueno que consiga ese dinero
y que sea más fácil para los grupos pequeños crecer. Los grupos grandes tienen un poco más de inercia, pero a los pequeños les cuesta más. Y por supuesto, en sectores privados hay parte de la empresa dedicada enteramente a eso y se forma. Ahí no hay tanto problema como en la pública, evidentemente. Si me permitís interrumpir, si hay alguna pregunta, se puede hacer, porque si no tendríamos que pasar al siguiente ya. ¿Alguna pregunta? Martín, ¿tú tienes alguna pregunta? No, yo solamente incidir en la importancia de las segundas rondas de financiación, que son las más claves, y luego también recomendar con mucha profusión la asistencia al Congreso de Científicos Emprendedores, que es una iniciativa magnífica que tiene mucho éxito y que yo aconsejo su asistencia. Perdonad, pregunta David Rubio en el chat, ¿qué opináis sobre la presión que hay en el mundo académico sobre las publicaciones científicas? ¿Creéis que se debería valorar más los skills del científico que sus publicaciones? Evidentemente depende de, claro, qué publicaciones. Se evalúa de forma más abstracta que directa. No, hasta donde yo sé, se evalúa en cuál es el percentil de revista publicada y poco más. Ni se tiene en cuenta el tamaño del grupo, ni cuántos autores hay, cosas de tipo. Se deberían valorar otras cosas. A mí me pasa muchas veces trabajando que digo, verdad, hay que escribir artículos, no solo hacer ciencia. Es parte del proceso. No es lo más relevante, hay que comunicar, por supuesto, hay que comunicar la ciencia, pero es cierto que se valoran de una forma poco adecuada. Sabrán un poco más los que ya están trabajando en esto. Pues Yo considero que a los científicos hay que darle libertad, o sea, tenemos que darle libertad para que ellos puedan realizar sus propias investigaciones y esto no es posible si le estamos exigiendo siempre unos resultados. Sí que es cierto que entiendo por qué de dónde viene la presión por publicar, viene de que ya que las universidades realizan los pagos a los jefes de investigación, pues quieren que investiguen. Pero yo creo que podría existir una forma mejor de evaluar el desempeño científico que solo mirando las publicaciones. bueno, pues gracias por vuestra participación. Ahora está prevista una pausa, como vamos con cierto retraso. Si os parece, hacemos 5 minutos de pausa y lo siguiente ya será una mesa redonda sobre el tema de veterinaria. Si os parece, volvemos en 5 minutos. Recuperado un poquito, yo creo que podemos dejar 5 minutos un poco largos por si alguien quiere hablar un poco entre ellos o ya recuperar un poquito el tiempo, vamos, medianamente mejor. Bueno, como comenta Juan Carlos, si queréis tenemos 5 minutillos para descansar y en nuestras casas poder ir al baño, aunque sea. Recordar cómo está haciendo Serval y ahora se dirige Cristian Castro. Tenéis a vuestra izquierda una zona donde podéis haceros un selfie, donde se pone vuestra figura mirando hacia vosotros y podéis tomar una imagen de vuestro muñeco para publicarlo en redes sociales o similar. ¿Vale? En 5 minutos, como me toca moderar mesa, sacaré el látigo para que todo el mundo se vuelva a sentar. Venga, gracias.
¿Podéis quitarme el hablar a todos? Ah, vale, Irene, eso me voy a poner cerca porque... Vale. Eva, ¿me oyes? Estoy cerquita. Pues muy bien, Simón, no te muevas de ahí. Estás maravilloso. Sí, no sé quién está hablando. Ay, qué risa. Mira, corre, corre, Eva, ya hay un sitio. Vale, y ahora cuando se mueva... Uy, Eva, corriendo, no, espera, me voy a poner... Claro, me he puesto yo ahora... A ver, no sé quién tengo delante. A ver, mira, tengo a Sabrina. Hola, Sabrina, ¿me oyes? Uy, no me ve. A ver... Sabrina, esto es una...